Imagina que todo lo que aprendiste en tu infancia sobre la vida de Jesús, las enseñanzas que considerabas verdades inquebrantables, podrían haber sido editadas o incluso ocultadas. Pero, ¿por qué? ¿Qué información podría haber sido tan poderosa como para ser borrada del registro histórico? Exploraremos los descubrimientos de Dolores Cannon, una investigadora de la mente subconsciente que afirma haber revelado secretos profundos sobre la verdadera vida de Jesús y su conexión con los esenios, una comunidad religiosa con prácticas sorprendentes. ¿Podrían estos hallazgos cambiar la manera en que entendemos la espiritualidad y la historia? Y lo más inquietante, ¿qué otros conocimientos podrían estar siendo ocultados hasta el día de hoy? Descubre lo que podría ser la verdad más impactante jamás contada. El misterio de las enseñanzas de Jesús y la manipulación del conocimiento. Cuando pensamos en la figura de Jesús, la mayoría de nosotros evoca la imagen de un hombre sabio y divino que predicó amor, compasión y perdón. Sin embargo, hay aspectos de su vida y enseñanzas que siguen siendo un misterio, principalmente porque lo que conocemos hoy ha sido moldeado por siglos de interpretación y, en algunos casos, manipulación. Aquí es donde entra en juego el trabajo de Dolores Cannon, una investigadora que ha explorado estos misterios a través de técnicas de regresión a vidas pasadas y la hipnosis. Dolores Cannon, en su libro Jesús y los esenios, nos ofrece una perspectiva diferente sobre la vida de Jesús y la comunidad de los esenios, a la cual él pudo haber estado afiliado. A través de sus sesiones de hipnosis, Cannon supuestamente logró acceder a recuerdos de vidas pasadas que arrojan luz sobre los detalles ocultos de la vida de Jesús. Según Cannon, la imagen que tenemos de Jesús ha sido manipulada a lo largo de los siglos, comenzando con el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, cuando se decidió qué textos se incluirían en el canon bíblico y cuáles serían omitidos o destruidos. El Concilio de Nicea y la consolidación del cristianismo. En el siglo IV, el cristianismo atravesaba un periodo de gran transformación. En sus primeras etapas, esta religión era un conjunto diverso de creencias y prácticas que variaban de una comunidad a otra. No había una estructura centralizada, y los escritos sagrados circulaban en varias formas, desde los evangelios hasta textos apócrifos. En medio de esta diversidad, el Imperio Romano, bajo el liderazgo de Constantino, enfrentaba un desafío inmenso: mantener la cohesión de sus vastos territorios y diversas poblaciones. Constantino, un emperador astuto tanto en la política como en la estrategia militar, entendió que la religión podría ser una herramienta poderosa para unificar su imperio. Vio en el cristianismo un potencial no solo espiritual sino también político, una fe que, si se consolidaba bajo una doctrina uniforme, podría servir para fortalecer su control sobre el imperio. Esta visión lo llevó a convocar el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, un evento que marcaría un antes y un después en la historia del cristianismo. El poder de la uniformidad, la creación del canon cristiano. El concilio de Nicea fue mucho más que una simple reunión de líderes religiosos, fue una operación estratégica destinada a definir y consolidar el mensaje del cristianismo. Los obispos y otros líderes religiosos reunidos en Nicea tuvieron la tarea monumental de decidir qué textos serían considerados canónicos y cuáles serían rechazados. Este proceso no solo fue una cuestión teológica, sino también de control y poder. Aquellos textos que enfatizaban la autoridad interna del individuo o presentaban enseñanzas divergentes que podían cuestionar la jerarquía eclesiástica, fueron rápidamente descartados o suprimidos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, que se centra en las enseñanzas directas de Jesús y pone énfasis en el autoconocimiento y la divinidad interna, no encontró su lugar en la Biblia oficial. En cambio, los evangelios que subrayaban la obediencia a una estructura organizativa y la salvación a través de la mediación de la Iglesia, fueron seleccionados cuidadosamente. De esta manera, se estableció una narrativa oficial que no solo promovía una fe unificada, sino que también fortalecía la autoridad de la Iglesia como institución. La exclusión de la reencarnación. Entre las enseñanzas que fueron suprimidas se encontraba la creencia en la reencarnación. Antes del concilio,
La idea de que el alma pudiera regresar a la tierra en varias vidas para aprender, crecer y evolucionar espiritualmente era una creencia que existía entre algunos grupos cristianos, así como en otras tradiciones religiosas contemporáneas. Sin embargo, esta enseñanza se consideró incompatible con la estructura de poder emergente de la Iglesia. La eliminación de la reencarnación del dogma cristiano tuvo implicaciones profundas. Si los creyentes pensaban que tenían múltiples oportunidades de vida para mejorar sus almas, la dependencia de la Iglesia para la salvación en una única vida perdía su urgencia. Esto podría haber debilitado la influencia de la Iglesia, ya que las personas no se sentirían obligadas a cumplir estrictamente con sus mandatos en la única vida que se les había dado. Al eliminar la reencarnación de la doctrina, la Iglesia no solo simplificó el camino hacia la salvación, sino que también se aseguró de que su papel como guardiana de la vida eterna fuera indispensable para los fieles. Las consecuencias políticas y espirituales del concilio. El impacto del concilio de Nicea fue enorme. Al establecer una doctrina oficial, el concilio no solo consolidó el cristianismo como la religión dominante del Imperio Romano, sino que también inició un proceso de exclusión de enseñanzas y textos que no se alineaban con la narrativa oficial. Este acto de consolidación no solo tenía el propósito de proteger la verdad espiritual, sino que también fue un movimiento calculado para garantizar el poder y la cohesión política. La doctrina cristiana, tal como fue definida en Nicea, se convirtió en una herramienta de poder. Los líderes de la Iglesia asumieron el rol de intérpretes y guardianes exclusivos de la verdad divina, centralizando la autoridad y relegando a la periferia cualquier interpretación o creencia alternativa. Esto significó que muchas enseñanzas espirituales valiosas, que podían haber ofrecido a los creyentes un camino más personal e introspectivo hacia la divinidad, fueron descartadas o etiquetadas como heréticas. Textos ocultos y el poder de la Iglesia. A lo largo de los siglos, han circulado rumores persistentes de que el Vaticano posee en sus profundos y laberínticos archivos textos antiguos, que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del cristianismo y de las enseñanzas de Jesús. Estos documentos, ocultos a la vista del público y accesibles solo para los más altos funcionarios eclesiásticos, son considerados por algunos como el eslabón perdido que desafiaría la narrativa dominante sobre los orígenes del cristianismo. ¿Pero qué contienen realmente estos textos? ¿Y por qué han sido escondidos durante tanto tiempo? Imaginemos por un momento que algunos de estos documentos revelan enseñanzas de Jesús que difieren radicalmente de lo que se ha predicado durante milenios. Tal vez se habla de un Jesús más humano, un maestro de sabiduría esotérica que enseñaba técnicas de meditación y autodescubrimiento, en lugar de ser exclusivamente el Salvador divino cuya muerte redimió los pecados de la humanidad. O quizás, estos textos sugieren que la figura de Jesús fue utilizada como un símbolo, una representación metafórica del potencial divino que reside en cada ser humano. Si estos escritos fueran revelados, podrían poner patas arriba todo lo que sabemos sobre la religión y su desarrollo, cuestionando la estructura misma del dogma cristiano. A lo largo de la historia, la Iglesia ha tenido el poder de decidir qué textos formarían parte de la Biblia y cuáles serían considerados apócrifos, es decir, aquellos que no son aceptados en el canon oficial. Pero, ¿por qué ocultar ciertos textos? La respuesta podría residir en el control. Si la Iglesia es vista como la única guardiana de la verdad espiritual, entonces aquellos que buscan la salvación y el conocimiento espiritual deben recurrir a sus puertas. Sin embargo, si las personas descubrieran que tienen la capacidad de conectarse con lo divino sin intermediarios, el poder de la Iglesia se vería seriamente comprometido. La supresión de los textos. Para preservar su poder, la Iglesia tendría una fuerte motivación para ocultar cualquier documento que pudiera desafiar la narrativa oficial. Los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, por ejemplo, ofrecen una visión radicalmente diferente del cristianismo temprano, una que enfatiza la experiencia personal de lo divino y el autoconocimiento como caminos hacia la salvación. Estos textos sugieren que cada individuo tiene una chispa divina y que el verdadero conocimiento viene de dentro, no de una autoridad externa. De haber sido aceptados como parte de la doctrina cristiana,
estos textos habrían socavado la estructura jerárquica de la Iglesia, que se posiciona como el mediador exclusivo entre Dios y la humanidad. El poder de la Iglesia reside, en parte, en su control del conocimiento. Revelar estos textos significaría un cambio monumental en la manera en que las personas entienden su relación con lo divino. La pregunta, entonces, no es si estos textos existen, sino qué haríamos si tuviéramos acceso a ellos. ¿Nos atreveríamos a leerlos con mente abierta, a confrontar las verdades que desafían nuestras creencias más arraigadas? ¿O elegiríamos ignorarlos, por temor a lo desconocido? El misterio de estos textos ocultos es un recordatorio poderoso de que el conocimiento es, en sí mismo, un acto de poder. Y quizá, solo quizá, el mayor acto de rebelión espiritual es buscar la verdad por uno mismo, sin importar a dónde nos lleve. Regresión a vidas pasadas y reencarnación. Imagina cerrar los ojos, respirar profundamente y ser guiado a través de una meditación profunda. Lentamente, las preocupaciones del presente comienzan a desvanecerse y, de repente, te encuentras en otro tiempo, en otro lugar. La ropa que llevas es diferente, las sensaciones son ajenas, pero de algún modo, todo te resulta familiar. Te ves, pero no eres tú, o al menos no el tú de esta vida. Esta experiencia es lo que muchos describen durante una regresión a vidas pasadas, un viaje fascinante al interior de nuestro subconsciente, donde el pasado y el presente se entrelazan en una narrativa que desafía la lógica y la percepción del tiempo. La regresión a vidas pasadas. La regresión a vidas pasadas es una técnica utilizada por algunos terapeutas y facilitadores espirituales para guiar a las personas en la exploración de sus supuestos recuerdos de vidas anteriores. Este método, realizado a través de la hipnosis o meditación profunda, permite acceder a áreas del subconsciente que contienen experiencias, traumas y recuerdos no solo de esta vida, sino potencialmente de múltiples existencias pasadas. La persona, en un estado de profunda relajación, puede comenzar a experimentar imágenes vívidas, emociones intensas o incluso sensaciones físicas que se sienten auténticas, como si estuvieran ocurriendo en ese mismo momento. Pero, ¿por qué alguien querría explorar sus vidas pasadas? ¿Qué puede revelarnos este proceso? Para algunos, la regresión es una herramienta terapéutica, una forma de comprender miedos inexplicables, fobias o patrones de comportamiento recurrentes que no parecen tener una causa en esta vida. Al descubrir una vida pasada donde se experimentó una situación traumática, por ejemplo, una persona puede encontrar una fuente de dolor que ha arrastrado hasta el presente. Al confrontar y comprender ese trauma en el contexto de una vida pasada, es posible sanar en el presente. Otros utilizan la regresión para buscar respuestas a preguntas más existenciales. ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Al explorar vidas anteriores, algunas personas afirman encontrar patrones de conducta, relaciones y lecciones que se repiten, sugiriendo que hay temas específicos que su alma está destinada a aprender a lo largo de muchas vidas. La reencarnación, la gran rueda de la vida. Este concepto de vidas pasadas se relaciona íntimamente con la creencia en la reencarnación, la idea de que las almas nacen, viven, mueren y luego renacen en un ciclo continuo de aprendizaje y evolución espiritual. La reencarnación no es una idea nueva ni exclusiva, es una creencia profundamente arraigada en muchas tradiciones religiosas y filosóficas alrededor del mundo. Desde las enseñanzas del hinduismo y el budismo, que ven la vida como un ciclo interminable de nacimiento y renacimiento hasta alcanzar el nirvana o la iluminación, hasta las creencias de algunas sectas cristianas tempranas, que consideraban la posibilidad de múltiples vidas como parte del camino hacia la perfección espiritual. ¿Por qué nuestras almas regresarían a la tierra una y otra vez? Según estas tradiciones, cada vida es una oportunidad para aprender, crecer y evolucionar. Las almas pueden regresar para completar misiones inacabadas, sanar heridas antiguas, o simplemente para experimentar diferentes aspectos de la existencia. En cada vida, enfrentamos nuevos desafíos y oportunidades, y a través de nuestras elecciones y acciones, continuamos nuestro viaje espiritual. Esta perspectiva es increíblemente poderosa,
porque cambia la forma en que vemos nuestras vidas y experiencias. En lugar de ver la vida como una línea recta de nacimiento a muerte, la reencarnación nos invita a ver la vida como una rueda, un ciclo interminable de crecimiento y transformación. Cada experiencia, cada relación y cada desafío no es más que un capítulo en una historia mucho más grande. El poder de creer y la búsqueda de la verdad espiritual. Imagina por un momento que todo lo que has aprendido sobre espiritualidad y religión pudiera tener otro lado, otra cara que nunca te han mostrado. ¿Cómo afectaría eso a tu manera de entender el mundo y a tu conexión con lo divino? Durante siglos, las instituciones religiosas han jugado un papel crucial en la construcción de las narrativas que definen nuestra comprensión del mundo espiritual. Desde la recopilación y edición de textos sagrados, hasta el control de las narrativas sobre la vida después de la muerte, estas organizaciones han tenido la capacidad de influir profundamente en lo que consideramos como verdad. Pero, ¿qué pasaría si algunas de estas verdades estuvieran diseñadas no solo para iluminarnos, sino también para controlarnos? A lo largo de la historia, ha habido múltiples ejemplos de cómo las instituciones han intervenido para definir lo que se enseña y lo que se omite. La exclusión de ciertos evangelios en el Concilio de Nicea, por ejemplo, no solo definió que enseñanzas cristianas se considerarían ortodoxas, sino que también eliminó perspectivas alternativas sobre la naturaleza de Jesús, la reencarnación y el propósito de la vida humana. Este control sobre la narrativa no solo consolidó el poder de la Iglesia, sino que también moldeó el desarrollo espiritual de millones de personas a lo largo de los siglos. El poder de creer, creación de realidades personales. El poder de nuestras creencias no solo moldea nuestra comprensión del pasado y el presente, sino que también tiene el potencial de crear nuestro futuro. La ley de la atracción y la manifestación se basan precisamente en esta premisa: lo que creemos, pensamos y sentimos intensamente puede manifestarse en nuestra realidad física. Si creemos que somos merecedores de amor, abundancia y crecimiento, comenzaremos a atraer esas experiencias. Por el contrario, si nuestras creencias están dominadas por el miedo, la carencia o la autolimitación, estas también se manifestarán en nuestras vidas. En esta búsqueda, debemos ser valientes y estar dispuestos a enfrentar lo desconocido. No es fácil cuestionar lo que nos han enseñado desde pequeños, o explorar caminos que pueden parecer solitarios y oscuros. Pero como nos enseña este video, la verdad espiritual no se encuentra en la comodidad de lo conocido, sino en la valentía de explorar lo desconocido. En la vasta y enigmática historia del cristianismo, los textos ocultos y las narrativas manipuladas presentan un desafío fascinante a nuestra comprensión establecida de la espiritualidad. Lo que sabemos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús podría ser solo una fracción de la verdad, escondida bajo capas de control eclesiástico y selección cuidadosa. La posibilidad de que existan documentos antiguos que cuestionen la narrativa dominante abre la puerta a una exploración más profunda de nuestra conexión espiritual y de la verdadera esencia de las enseñanzas originales. Gracias por tomarte el tiempo para ver este video. Esperamos que hayas encontrado estas ideas tan fascinantes y esclarecedoras como nosotros. No olvides comentar y suscribirte para más videos intrigantes. Hasta la próxima.